Buenas a todos. En esta oportunidad vamos a dar la contextualización del tema de lo que es caída libre. Caída libre es un tipo de movimiento MRV. ¿Qué significa? Que cuando analizamos un cuerpo en caída libre estamos haciendo un análisis de movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Y lo que es el alma de la caída libre es lo que significa la gravedad, ¿no? La gravedad tiene un concepto que ha ido variando conforme el tiempo, ¿no? Primero se creía que era una fuerza, la fuerza de atracción hacia la Tierra. Luego en la teoría de la relatividad cambió también su definición y se demostró que no es una fuerza, ¿no? Sino es una curvatura del espacio. Pero no vamos a entrar a definiciones bastante rebuscadas. Y para el tema de caída libre, la gravedad vamos a definirla como es la aceleración que experimenta todo cuerpo con masa, ¿no? Entonces cualquier objeto que tenga masa, y es obviamente toda materia, va a experimentar una aceleración que se llama gravedad. Y como esa aceleración es un vector que va a tener módulo, dirección y sentido, ¿no? El módulo, que es magnitud, es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Su dirección siempre es vertical y su sentido siempre hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a entender por gravedad. La aceleración que experimenta todo objeto con masa, cuya magnitud es 9,81 y la dirección es vertical y su sentido siempre es hacia abajo, no hacia arriba. ¿De acuerdo? Eso es lo que entendemos por gravedad. Por lo que responde, ahora un movimiento de caída libre, responde a las ecuaciones. A las ecuaciones del MRV que hemos visto anteriormente. La primera ecuación, como era velocidad final, es igual a la velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Ahora ya no vamos a colocar aceleración, sino vamos a colocar gravedad. Ahora vamos a ver qué significa más y qué significa menos. Usamos el signo menos cuando el objeto cae. Y usamos el signo más cuando, mil disculpas, usamos el signo menos cuando el objeto, perdón, usamos el signo más cuando el objeto cae, ¿no? Mientras más acelera, entonces usamos el signo más. Y cuando acelera, cuando el objeto está cayendo. Y usamos el signo negativo, menos, cuando el objeto es lanzado hacia arriba. Hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué fórmula más teníamos en lo que era MRV? La velocidad final al cuadrado siempre va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado
más menos 2 veces era aceleración por distancia, ¿no? Pero ahora va a ser gravedad y ya no es la distancia, que es la altura. ¿Por qué la altura? Porque cuando un objeto, que aquí puedo imaginarme un objeto, cae en caída libre, no cae hacia abajo, ¿qué distancia recorre? Es esta, ¿no? Pero esta también lo vamos a llamar la altura. Cae a alturas, no va a desplazamientos en línea recta, ¿verdad? En línea, perdón, horizontal, siempre avanza en vertical, ¿no? Muy bien, continuando, la última ecuación que vamos a tener es la que teníamos, ¿no? La distancia, que en este caso lo reemplazamos por altura, era la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la aceleración, que ya no va a ser aceleración, va a ser gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso es lo que tenemos en cuanto a las relaciones matemáticas. Ahora, un aspecto importante. Es simétrico. ¿Qué significa esto? Que las características del tiempo, de la velocidad, de la altura, en la subida es lo mismo que en la bajada. Las características del movimiento en subida son las mismas que las de bajada. ¿Sí? Va a ser lo mismo. ¿Qué significa esto? Que si un cuerpo es lanzado hacia arriba con una velocidad v, pues va a tener ese desplazamiento, ¿no? Va a tener un desplazamiento o una trayectoria, diré, que va a ser así. Va a tener una trayectoria así, ¿no? Lo lanzamos, va a alcanzar su altura máxima y va a caer, ¿no? Eso es lo que vamos a tener del objeto. Eso es lo que vamos a tener. Y obviamente estas dos posiciones van a ser las mismas. ¿De acuerdo? Así que si es lanzado con una velocidad v, cuando llegue nuevamente al lugar donde ha sido lanzado, al piso, que es por lo general el lugar donde lanzamos cosas, cuando vuelve va a tener la misma velocidad. Y en el punto más alto, obviamente, la velocidad es igual a 0. ¿Sí? La altura que recorre al subir va a ser la misma que recorre al bajar. Ahora, si analizamos en cuestión de gráficos, vamos a entender lo siguiente. Nuevamente nos imaginamos. Me imagino un objeto que va a ir cayendo. Este es mi objeto, va a ir cayendo. No, va a ir cayendo. Si lo suelto va a tener una velocidad inicial de 0. ¿Y cómo se analiza esto en el gráfico? Así. Si tú quieres resolver los problemas sin usar fórmulas y usando solamente gráficos, se hace de la siguiente forma. Que siempre en el anterior tema, que colocábamos al gráfico, al eje horizontal, tiempo, y al eje vertical, velocidad, el gráfico más importante. Muy bien, me pregunto, cuando lo suelto,
el objeto tiene velocidad, no, es cero. Entonces, ¿dónde inició? En el origen. Pero mientras va cayendo, aumenta o disminuye la velocidad, aumenta. Entonces va a ser así, ¿no? Ese es lo que significa el movimiento, ¿no? Siempre va a ir hacia allá. Ahora, si pinto, como hemos visto en los anteriores casos, el área de esta figura, ¿qué va a ser ahora lo de dentro? En MRU era distancia, lo de adentro va a ser la altura, el área. Aquí obviamente va a ser mi velocidad final. Y finalmente aquí va a ser el tiempo de vuelo, o el tiempo de subir, o el tiempo que va a tardar en caer. Si analizo, por ejemplo, un lanzamiento, que significa ahora que mi objeto no va a caer, no va a estar, no va a ir hacia abajo, va a estar subiendo. Entonces me dibujo aquí mi objeto y ahora obviamente va a estar de subida. Está mi objeto y va a estar de subida. ¿Cómo es el gráfico ahora? De la siguiente forma. Pregunta, cuando lanzo la velocidad es cero, pues no, ahora tenemos una velocidad inicial que no es cero. Así que, bueno, nombrando, esta es la velocidad y este es el tiempo. Por lo que ahora, ya no vamos a empezar acá, vamos a empezar desde donde nos indique la velocidad a lo que es la velocidad inicial. Pero cuando llegue a la parte más alta que dijimos, la velocidad va a ser cero. ¿No? ¿Y qué va a ser lo que está aquí adentro? También la altura. Así que eso sería lo que es el tema de caída libre. A continuación también vamos a ver y resolver distintos problemas.